Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados auditores. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de entrevistas en la Radio Agricultura y su red de emisoras para todo el territorio nacional. Esta tarde, 2 de la tarde, en Agricultura, hoy domingo, estamos con un personaje que ha sido noticia durante estos últimos meses, con bastante trabajo por lo demás. Y le hemos interrumpido su domingo para que esté junto a nosotros aquí en la Radio Agricultura conversando de distintas cosas. Me refiero a don Luis Silva. Él es Luis Alejandro Silva Irarrázaval, abogado por la Universidad Católica, doctor en Derecho de la Universidad de los Andes y ex vicerrector de la misma universidad. Y hoy en día está en la Universidad San Sebastián, plantel al que se sumó en marzo de este año como profesor de Derecho Constitucional. Una asignatura sin duda interesante y por lo mismo lo saludamos. Está con nosotros esta tarde de domingo. Luis Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Igualmente por acá. Vamos a hablar de la Constitución, vamos a hablar de varias cosas, pero primero hay algo en usted que no deja de ser importante y a la vez me imagino que desde el punto de vista de lo que significa estar en una situación quizás un poco fuerte en términos de que tiene que estar casi todo el día pendiente de esto, y me refiero a su condición de consejero más votado para esta Constitución que el martes ya fue entregado al presidente de la República y él firmó el decreto para su aprobación en diciembre, ¿cierto? Para la votación. Yo quisiera que me cuente qué se siente, y qué se siente porque ¿en qué momento llegó a esto usted? No fue político, solamente en la parte universitaria, como yo lo decía al comienzo, y sacó una votación tremenda para el Consejo de la Constitución. Abrumadora. Sí, pues. Esa es la palabra que se me viene desde el momento en que supe la cantidad de votos. Cuesta dimensionar y no creo que yo haya sido capaz de hacerlo, por otra parte, dimensionar lo que significa tener un respaldo en el electorado de esas dimensiones. Obviamente que soy consciente de la responsabilidad que implica, por otra parte, de las consecuencias que trae volverse un personaje. En términos de que sales a la calle y ya te reconocen, para bien y para mal. Los medios están más interesados, lo que dices o dejas de decir tiene impacto en otros. Tiene impacto en los rumbos que a veces se quieren marcar en el trabajo, en este caso político, dentro del proceso constitucional. Y en fin, ¿no? con una vara muy alta que no sé si logre repetir en algún otro momento de mi vida. O sea, fue dura la cosa. Sí, fue un aprendizaje muy intenso. Contento, por supuesto, sobre todo ahora que después de haber entregado el martes al presidente la propuesta y haber cerrado ese proceso, ¿no? De 5 meses a los que hay que añadirle la campaña, ¿no? Porque desde el momento de la campaña esto empezó. Miro para atrás y veo con mucha satisfacción todo lo que pasó, aunque obviamente hubo muchos momentos muy intensos. Desde muchos puntos de vista, en muchos sentidos, pero en fin, el balance es positivo. Yo le iba a preguntar acerca de eso. Usted dice sobre todo lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo y algo bueno también a la vez, me imagino? Porque no todo es malo o no todo es bueno. Yo resumiría en general el proceso desde lo personal como bueno. Como bueno. Lo que pasa es que hay experiencias a lo largo de todo este periodo, que yo lo voy a enmarcar desde el 7 de mayo, día de la elección, hasta el martes, que fueron novedosos para mí. O sea, obviamente que el hecho de volverse un personaje es algo de lo que no tenía ni una experiencia, ¿no? Antes tú salías a la calle y no eras nadie, pasabas de incógnito. Hoy día eso no es así.
Y eso obviamente que implica experiencias novedosas, desde gente que con mucho cariño se te acerca para felicitarte y tomarse una foto, y otros que de la esquina o el auto, o a veces más cerca, te gritan, te insultan, simplemente por lo que representas, porque evidentemente que no nos conocemos. Y estoy seguro que si tuviéramos la oportunidad, eso se repetiría en muy pocas personas. Después también la experiencia de estar expuesto en los medios de comunicación y todo el aprendizaje que eso implica, ¿no? A veces, o sea, hay un aprendizaje, ¿no? Realmente es un oficio, es un arte el poderse desempeñar en los medios de comunicación, y un arte que no puede aprenderse sino cometiendo errores. No, y también atendiendo las invitaciones a los distintos medios de comunicación. También. ¿Ah? Eso es bueno. A mí me gusta. Ya. A mí me gusta, creo que también cumple una función muy importante en el conjunto. Voy a hablar ahora del proceso constitucional, pero creo que vale también para la política en general. ¿Sí? Los medios de comunicación son un elemento de este tejido. Y creo que aprender a desempeñarse en ellos y con ellos es parte importante de este trabajo. A ese respecto me acuerdo lo que me dijo un político con mucha experiencia después de uno de mis primeros traspiés. Mira, esto es como los tipos que andan en moto. Están los que se han caído y los que se van a caer. O sea, olvídate de que vas a poder estar en este trabajo, en este oficio, sin estar cometiendo errores. No es posible. Así que la decisión que yo tomé es aprender, adquirir el máximo de conocimiento de cada una de estas experiencias. Y antes de pasar a otro tema, así como cuenta usted, el ir a los medios de comunicación, en fin, andar por la calle, que unos saludan, que otros los saludan de otra manera. ¿Cómo fue dentro del ex Congreso? ¿Cómo fue en las reuniones? Todo eso. ¿Ahí pasó algo también o no? ¿Hubo algún problema? No. ¿Interno que no se haya sabido? No, respecto de ¿Sí? mi, entre comillas, popularidad por los votos que obtuve, etcétera. No, obviamente que hay más ojos puestos, yo creo, porque esto no es algo que haya confirmado, no tenía ni curiosidad, la verdad. Que uno llega a los ojos del oficialismo, digámoslo así, como un personaje. Y eso obviamente que va acompañado de juicios previos, ¿no? Para evitar la palabra prejuicios, porque no quiero ser peyorativo con esto, pero juicios previos. El hecho de ser republicano y el más votado, obviamente que para muchas personas el oficialismo significó un punto de partida, que muchas veces condiciona tu relación con ellos. En algunos casos fueron muy buenas, muy fluidas, descubrimientos humanos muy, muy positivos, y en otras, lamentablemente, no se dieron espacios, ¿no? Que no se percibían ganas ni siquiera de conocer. Pero aparte de eso, en las reuniones que hubo, en la interacción esencial a un proceso político como este, el hecho de que yo llegara como el más votado nunca hizo ninguna diferencia, ni a favor ni en contra. Era un consejero más. Pero hubo un buen ambiente, digamos, entre todos. Sí, a mí me gusta decir que era un trabajo donde el clima era positivo. Es decir, porque hay lugares donde tú trabajas a veces, o donde uno ha trabajado, en donde no quiere llegar. No quiere llegar porque el clima es negativo. Aquí no. Por lo menos a mí no me pasó nunca de pensar, bueno, hoy me tengo que levantar e ir a trabajar al Congreso y decir que desagrado por el ambiente. No, nunca, al revés. Un ambiente laboral positivo, un clima laboral positivo. Pero qué bueno, qué bueno para usted y para todos quienes formaron parte de tan importante trabajo y en tan poco tiempo en comparación con el anterior. Eso fue un ingrediente no menor. En la dinámica. Yo agregaría, Alejandro, perdón, a la enumeración que hacías tú, que es bueno para Chile. Creo que es bueno para Chile el que el proceso haya sido sin estridencias, que en el fondo es otra manera de hablar del buen clima que predominó siempre, con sus vaivenes, por supuesto. Es un proceso político y eso implica, ¿no es cierto?, discursos a veces pesados, implica diferencias, equívocos que generan tensión, etcétera.
pero dando todo eso por descontado, por tratarse, ¿no?, de un trabajo de la naturaleza que era, creo que fue bueno para Chile que se diera así, porque creo que la ciudadanía pudo ver, ¿no?, un proceso intenso, pero bien llevado. Y creo que eso es muy significativo. Ahora, usted dice sin estridencia y que fue muy bueno para Chile, pero estamos ya en domingo y digamos, la ceremonia del martes, si bien estuvo bastante buena, ¿ah? Hay que reconocerlo, hubo mucho respeto, en fin, pero a la salida y durante toda la semana que terminó ayer sábado, hoy domingo comienza otra semana, han hablado los unos y los otros, que esto está malo, que esto, que aquí, que allá, que no sirve, en fin. Después le voy preguntando algunas cosas, pero ¿a qué se debió eso? ¿Cómo lo ha sentido usted? Y también, bueno, más gente de su partido, porque eran los que más estaban dentro del Consejo. No sé si entiendo bien la pregunta, Alejandro. ¿Te refieres a las reacciones? Sí, las reacciones. ¿Los distintos discursos o el Bueno, producto aprobado finalmente? Bueno, algunos han criticado una parte del discurso de la presidenta. Sí. Otros han criticado lo que dijo también el presidente, Boric, y otros que han criticado, digamos, el proceso mismo, digamos, ¿eh? que no sirve mucho, que hay que votarlo en contra, en fin. ¿Cómo no? Mira, respecto de lo segundo, eso ha sido la tónica de todo el proceso, enfocado en la materialidad propia de cada una de las etapas. Es decir, cuando se presentaron las enmiendas, que es la primera vez que se descubren, por decirlo de alguna manera, las cartas de las distintas bancadas, se destapó, entre comillas, la olla de los grillos. E inmediatamente empezaron las acusaciones cruzadas, tanto en el Consejo como fuera de él, en los medios, respecto del significado de cada una de estas enmienda y el conjunto de la enmienda y lo que significa. Y ahí empezó el debate, ¿no?, sobre que estas enmiendas son intolerables, estas enmiendas son así, estas enmiendas son acá. Y eso después se replica con el trabajo de las comisiones y las enmiendas que fueron aprobándose en las comisiones, las modificaciones que sufrieron en esa etapa. Luego vino lo mismo con el trabajo que hicieron los expertos al texto que nosotros les presentamos, y después vino lo mismo respecto de lo que pasó en la comisión mixta, y en fin, ha sido cada una de las etapas una réplica del patrón. Que es decir, desde la izquierda se critican las iniciativas de la derecha, con una caja de resonancias que obviamente se hace cargo de que ellos eran la minoría, ¿no? Y por lo tanto, entre comillas de nuevo, en el proceso, la parte más débil, ¿no? Y que requiere o requeriría mayor atención, mayor cuidado, mayor deferencia, etc. Lo que ha pasado después, es decir, desde el martes en que entregamos el texto final al presidente de la República a la fecha, y que probablemente es lo que nos acompañe con cada vez mayor volumen hasta el 17 de diciembre, sí, día del plebiscito, me parece que responde exactamente a la naturaleza del proceso. Este es un proceso político. Y el órgano que finalmente fragua el texto que se va a plebiscitar es un órgano electo por la ciudadanía. Y eso no podía no reflejarse, ¿no? Distinto habría sido un proceso en donde expertos, designados de la manera en que lo fueron los del comité de expertos, hubiesen escrito una constitución y después, por ejemplo, se requiere, por decir una cosa, la aprobación del Congreso con un determinado quórum y entonces se plebiscita. Habría sido distinta la dinámica. Estoy seguro que habría sido distinta. Pero quienes diseñaron este proceso, este segundo proceso, al igual que con el primero, quisieron darle este cariz popular en el sentido de esa voz, ¿no?, de la soberanía, el pueblo. Quisieron dárselo. Y bien, pero eso obviamente que tiene consecuencias, porque hay características inherentes a un proceso llevado por un órgano electo por la ciudadanía, un órgano popular. Y creo que los dimes y diretes
que han acompañado el proceso y que acompañarán la campaña son inherentes a un proceso de esta naturaleza. Pero a propósito de la voz del pueblo, en definitiva, ustedes la tuvieron presente en cada uno de los artículos o los más importantes que dicen relación con el pueblo. Sí, absolutamente. Porque es lo que más durante la semana se ha dicho, que el pueblo va a tener que rechazar esto, porque han dicho incluso que nada se hace con el pueblo. Yo creo que se va a aprobar. Yo soy un convencido de que esta Constitución se va a aprobar. Soy convencido de que se va a aprobar porque el texto interpreta a un arco muy amplio de la ciudadanía, del pueblo, ¿no? Es una Constitución que habla de seguridad. Una Constitución que robustece las capacidades del Estado para hacerse cargo de una necesidad que hoy día se siente de manera imperiosa en la vida cotidiana de muchos chilenos y chilenas. Es una Constitución que se hace cargo de la inmigración, definiendo lo básico, que es que mira, si tú quieres entrar a Chile o quieres permanecer en Chile, tienes que cumplir con las reglas que Chile pone para entrar y para quedarse. Y si no las cumples, te tienes que ir. Eso se dice en un lenguaje propio de un texto constitucional, pero se dice, y rodeado, por supuesto, de todas las garantías que tienen que acompañar cualquier proceso como este, ¿no? de expulsión en el menor tiempo posible. Uh-huh. Es una Constitución que se hace cargo de la ineptitud de un Congreso tan atomizado que a la larga es incapaz de dar respuesta en tiempo y forma a las demandas de la ciudadanía. Mira lo que nos está pasando con la ISAPRE. Si lo que nos está pasando con la ISAPRE es el ejemplo más palmario de un Congreso que no ha sabido hacerse cargo de una necesidad de la que existía conciencia hace mucho rato. ¿Y por qué no es capaz de hacerse cargo? Entre otras razones, porque no es la única, porque es un Congreso atomizado, fragmentado. Hoy día creo que son 21, 22 partidos políticos los representados. ¿Quién puede poner de acuerdo a 22 partes interesadas? Imagínate la dificultad desde el punto de vista del presidente de la República. Cada vez que hay que trabajar coordinadamente con el Congreso un proyecto. Se hace imposible, es una tarea imposible. Con esta Constitución, haciéndonos cargo precisamente de este dolor ciudadano, se establecen reglas que debieran repercutir en un Congreso menos atomizado y por lo tanto un Congreso en el que es más fácil que ellos mismos se pongan de acuerdo y que también se pongan de acuerdo con el presidente de la República. Y así suma y sigue, podrías incluir ahí la descentralización, los deberes de cuidado, los animales, las Fuerzas Armadas, la Antártica, los territorios estratégicos, la mujer, en fin, suma y sigue. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos entrevistando a Luis Silva. Él también fue uno de los consejeros de esta Constitución por la cual vamos a votar el 17 de diciembre. Una breve pausa y ya volvemos en este domingo. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en Radio Agricultura y su red para todo el territorio nacional. Conversando en este día domingo con Luis Silva. Él fue consejero de esta nueva Constitución que se va a votar el 17 de diciembre. Él ya lo presentamos al comienzo, tiene toda una experiencia en materia de leyes, además. Así es que usted se refería, cuando yo le conté acerca de lo que dicen del pueblo, en fin y todo, usted dijo, yo creo que se va a aprobar, pero el presidente Boris dijo, el pueblo tiene ahora la palabra. Su voz y decisión es lo que importa, se refiere al pueblo. Ellos decidirán si esta propuesta nos une o no nos une. Eso es lo que justamente tendrá que ponderar cada ciudadano y cada ciudadana.
¿Cómo lo ve usted? Las palabras del presidente Boric que yo comparto valen, en primer lugar, para la votación del 7 de mayo. Es decir, la votación que colocó a 23 consejeros, finalmente fuimos 22, republicanos, a 33 consejeros de derecha, a ni un consejero de la centroizquierda y a 17 de la izquierda, incluyendo al representante de los pueblos originarios, fue la voz del pueblo que habló el 7 de mayo. Y todo lo que dice el presidente Boric de la voz del pueblo, que se pronunciará una vez más el 17 de diciembre, vale para la del 7 de mayo. Y creemos que el texto de la propuesta que le entregamos el martes al presidente es coherente con todo el proceso que se inicia desde la postulación de los candidatos hasta que se entrega el texto. Ahí hay una propuesta que es coherente en toda la línea y por eso yo creo que se va a aprobar. Y el día 17 de mayo, lo que yo creo que va a pasar con muchas personas es que van a ponderar las cosas que le gustan del texto y las cosas que no le gustan del texto, porque digámoslo, Alejandro, es imposible esperar que todo el texto le guste a todas las personas. Eso no es realista. Y entonces, asumiendo que todos van a hacer un ejercicio donde ponderen aquellas cosas por las que están a favor y aquellas cosas por las que están en contra, van a llegar a la conclusión de que son mucho mejores las razones para votar a favor que para votar en contra. La primera de ellas es que nos va a servir para dar vuelta a la página de este capítulo de nuestra historia. ¿Está totalmente seguro de eso? Sí. ¿De que se va a aprobar? Sí. Y eso va a dar vuelta la historia, dice usted, ¿no? No. O sea, No, perdón. Va a terminar este capítulo solamente. Sí. No, yo estoy convencido de que la discusión constitucional en muchos aspectos se va a abrir rápidamente porque va a haber un sector que va a llamar, que ya está llamando a votar en contra por 1000 razones, que le van a servir también después para alimentar un discurso en contra de esta constitución de ser aprobada. Sí, porque hay, perdón, Luis, pero hay partidos que en la semana así lo hicieron. La Democracia Cristiana, en un consejo, tuvo una votación de más del 90% para no aprobar esta constitución. Falta nada más que muy poco para llegar al 100% en ese partido. Y otros que también lo habían dicho antes incluso. Eso no lo hace pensar que a lo mejor podría ocurrir o se mantiene en lo que me dijo al comienzo, que esta constitución se va a aprobar. Si el voto fuera voluntario, Alejandro, ese tipo de hechos tendrían más peso en mi diagnóstico. Pero siendo el voto obligatorio, sí, sabiendo que ese día van a acudir más de 1 millón de personas que se mantienen ajenos, indiferentes, escépticos, ¿no?, renuentes a todo este juego, ¿no?, de los políticos y la encuesta y lo que dicen las directivas y quienes se desmarcan, etc. No tengo ninguna duda de que un porcentaje muy importante de aquellas personas que van a votar porque es obligatorio van a darle un gran peso a la posibilidad de cerrar esta discusión. A eso añadámosle un factor que es clave para la campaña en los 40 días más o menos que faltan para el 17, el mostrar las virtudes del texto. Es decir, ¿por qué es mejor? No solo que este texto nos permitiría, de ser aprobado, superar este momento, ¿no?, que nos desgasta, que nos retiene en una discusión que para muchos parece estéril, sobre todo frente a tantas urgencias como nos acosan hoy día como país, ¿no?, sino que también sumarle al voto, ¿no?, las ventajas de optar por este texto, que son significativas respecto al texto que tenemos. Es decir, aquí no se trata solo de votar para salir del paso, se trata de aprovechar la oportunidad para darse un mejor texto, ¿no?, que tiene en muchos aspectos ventajas visibles respecto de la Constitución vigente. Ya hablábamos de seguridad, te mencionaba inmigración, algo hablamos del sistema político, ¿no es cierto?, con la rebaja del número de parlamentarios, más el techo de 6 diputados máximo por distrito, el umbral del 5%. A eso añádele el capítulo de medio ambiente, a eso añádele el conjunto de normas, ¿no?, que reconocen el rol de la mujer y lo fortalecen en todas las capas de la sociedad, particularmente el político. Añádele las normas sobre cuidado,
las normas sobre derechos sociales, y al final llegas a la conclusión de que estás frente a un mejor texto. Pero hay una pregunta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo creen ustedes que esto se va a lograr, teniendo en cuenta que no han sido pocos los que dicen que la Constitución que vamos a votar el 17 de diciembre es peor que la Constitución de Pinochet y que hoy día está firmada por el presidente Lagos? Yo a esas personas les diría que me expliquen por qué es peor. Bueno, hay algunos que dicen que es una Constitución partisana. Cuando tú tienes a la derecha del Partido Republicano personas llamando a votar en contra, creo que ese argumento se cae solo. ¿Por qué? A ver, explíquelo mejor para los auditores. Porque si fuera una constitución partisana, las personas del partido estarían votando todas a favor. Sí, pues tiene como 3 en contra, ¿no? Militante. Y políticos conocidos. A ese súmale un universo que yo creo que es pequeño y que se va a empequeñecer con el tiempo porque se van a ir informando, porque van a ver también el significado de la alternativa que se enfrenta el 17 de diciembre. Porque esto es importante recordarlo, Alejandro. El 17 de diciembre, cuando nos levantemos a votar, 2 caminos se van a abrir frente al elector. Cada uno de nosotros va a enfrentar 2 caminos. Uno, a favor, que te da certeza sobre qué va a ocurrir. Puede no gustarte todo lo que prevés que va a ocurrir, porque quizás las reglas de ese texto no te gustan todas, pero sabes qué es lo que va a pasar. Si votas en contra, de lo único que tienes certeza es de que va a seguir vigente la Constitución de 1980 con un quórum de 4/7 para ser reformado. Pero a eso añádele actores como Daniel Jadue, que están llamando a votar en contra, con la promesa de iniciar un tercer proceso con una asamblea 100% popular. Lo han dicho durante esta semana. ¿Qué pasó? Explícitamente. Por lo tanto, al votar en contra se abre un camino de pura incertidumbre. De pura incertidumbre, ¿no? Y en cambio, en contraste, la opción a favor es de certezas, ¿no? Y eso va a jugar un rol muy importante a la hora de decidir el voto. Es decir, también la gente, el pueblo, la ciudadanía, los que votan, ¿cierto?, mayores de 18, tendrán presente entonces que si gana el rechazo, nos quedamos con la Constitución que hicieron 4 generales, como dijo el presidente Boric. Así dijo, sí. Bueno, paradojas de la historia. Hoy día tuvimos una consejera del Frente Amplio que salió con un titular en prensa diciendo: nunca imaginé estar defendiendo la Constitución de Pinochet. Son muchos los medios de prensa que han ilustrado, ¿no es cierto?, el zapato chino en el que se encuentra la izquierda hoy día, de tener que defender, ¿no?, la Constitución de 1980, la Constitución que han denostado desde que han podido. Y en fin, no sorprende, pero han llegado a decir incluso don Luis Silva, que fue consejero y el más votado para esta tarea tan importante para el país, está con nosotros hoy domingo en este programa de la Radio Agricultura. Han llegado a decir incluso que es un texto que consagra los abusos. ¿Cómo les responde a eso? Es una exageración que hay que entenderla desde que viene. Es decir, aquí no hay que olvidar que se hizo una constitución en el marco de un proceso esencialmente político, con representantes de las sensibilidades políticas, todo el arco, desde el Partido Comunista a la derecha. Por lo tanto, cuando uno escucha una crítica como esa, tiene que mirar de dónde viene. Y cuando uno mira de dónde viene, no puede sino sorprenderse. Es lo mismo que habrían dicho, ¿no es cierto?, de una reforma constitucional que tuviera lugar en el Congreso, es lo mismo que hubiesen dicho de una ley con el mismo cariz, en fin. Y después obviamente está la discusión política de por qué considera que es un abuso. Y ahí obviamente que vamos a tener diferencias, porque lo que ellos ven como un abuso, uno lo ve simplemente como una forma de ejercer, por ejemplo, la libertad, ¿no? Y en fin, yo, como te digo, siempre hago ese ejercicio de decir, a ver, esta crítica ¿de dónde viene? Aprovecho de referirme a otra cosa, Alejandro, que también es importante. El otro día tuve la oportunidad de aconsejar en un medio lo siguiente a toda la audiencia que en ese momento nos escuchaba. Mire, cada vez que usted oiga una objeción en contra del texto, pida que por favor le señalen la norma donde está esa objeción. Es decir, ¿cuál es el artículo que genera ese reproche?
Porque uno escucha hablar, ¿no es cierto?, de la Constitución anti no sé qué, de la Constitución que consagra los no sé cuántos. Pero, ¿podría usted, por favor, decirme en qué norma del texto que se plebiscita el 17 de diciembre está lo que usted dice? Y van a tener dificultades para hacerlo. Y por último, cuando te señalen la norma y tú compares esa norma, si es que tiene punto de comparación, porque hay muchas normas innovadoras en el texto de la propuesta, si compara ese texto con el texto de la Constitución vigente, estoy seguro de que va a llegar a la conclusión de que es un mejor texto, de que robustece la libertad, de que marca mucho mejor los límites de las obligaciones del Estado a la hora de garantizar los derechos sociales, de que perfila mucho mejor las responsabilidades del presidente de la República en el proceso legislativo con el Congreso, de que consagra mucho mejor los deberes y los propósitos de nuestras Fuerzas Armadas y de orden y de seguridad. Y así suma y sigue. ¿Pero va a concitar unidad o no? Mira, aquí yo soy bien majadero en distinguir unidad de unanimidad. Son dos conceptos distintos. Correcto. Y yo creo que esta Constitución sí puede concitar unidad. Yo creo que es una Constitución de unidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque viene de un único proceso en donde se cumplieron todas las reglas para que pudiera decirse con verdad de que es legítimo democráticamente. Pero ¿y cómo se explica entonces, si usted dice que se cumplieron todas las reglas, cómo se explica que la democracia cristiana y otros partidos también de lo que era la concertación, más el Partido Comunista y otros más, el Frente Amplio, todo, diciendo que hay que votar en contra? Creo que eso se explica, Alejandro, porque todavía el cierre del proceso está muy fresco. Y por lo tanto, todavía el análisis del texto, la valoración del texto, se hace considerando lo que pudo ser. Y desde sus propias perspectivas, desde sus propias tiendas políticas, obviamente que ambicionaban textos mucho más cercanos a su sensibilidad. Entonces, cuando tú haces la comparación de lo que quedó respecto de lo que pudo quedar, eres crítico. Pero hoy día hay que olvidarse de ese marco de referencia y contrastar el texto que tenemos con el texto que se propone. Porque la opción el 17 de diciembre va a ser esa: a favor del texto de la propuesta, en contra el texto de la Constitución vigente. Y en ese análisis comparativo, creo que todas las ventajas las lleva el texto que se propone, incluso desde la óptica de la DC, del PPD o del Partido Socialista. Lo que pasa es que, insisto, está tan fresco el cierre del proceso que esa comparación se hace con lo que pudo haber. Y creo que no es la referencia correcta. Y ese proceso que está bien fresco aún, ¿llega a mejorar de aquí al 17 de diciembre? Yo creo que se va a traducir... ¿Está optimista en eso? Yo estoy optimista. No estoy optimista en el sentido de que el Partido Socialista vaya a subirse a la campaña a favor. Pero sí estoy optimista respecto de una campaña, ¿cómo decirlo?, moderada. Creo que desde la izquierda, exceptuando ciertos sectores, va a haber una campaña moderada por su opción, ¿no? En el entendido tácito, nunca reconocido, de que esta es una constitución, la propuesta, mejor que la que tenemos, y que ciertamente refleja, si bien no a satisfacción plena, parte de lo que ellos quieren para Chile. Y por eso yo soy optimista. Pero de un ejemplo, tenemos 1 minuto y medio para hacer una pausa, pero lo que acabo de decir. El ejemplo más fácil, creo yo, es la consagración de esta categoría del Estado de Chile como social y democrático de derecho. Es una bandera de la izquierda. Y está en el artículo 1, inciso 3 del texto que se propone. Y ese texto está acompañado de una serie de disposiciones que le reconocen al Estado una función más robusta en la satisfacción de esos derechos, ¿no? Por supuesto que complementado con todas las garantías de la libertad en el caso de la salud, la educación, la seguridad previsional. Eso es una, decía, bandera de la izquierda, ¿no? Y no está en el texto actual de la Constitución. Es decir,
cualquier persona de izquierda, creo yo, que no conociera toda la historia que nos ha llevado al punto en el que nos encontramos y contrastara los dos textos, el de la Constitución vigente y el de la Constitución que tenemos, diría, bueno, esto es una Constitución que se hace cargo de mi lenguaje, que se hace cargo de mis sensibilidades. Quizá yo hubiese puesto además esto y esto otro, pero no puedo decir que sea una Constitución completamente ajena, ¿no? Y por eso yo alguna vez tuve la oportunidad de decir, mira, este es un texto que lleva la huella de los 50 consejeros. No de 33, ni mucho menos de 22. De los 50 consejeros, este texto no sería lo que es sin un proceso como el que hubo. Y eso obviamente también incluye el comité de expertos que estaba al final compuesto por dos mitades, una de izquierda y una de derecha, que nos entregaron un anteproyecto que en su arquitectura, en su sustancia, permaneció casi intacto, ¿no? A lo largo de todo el proceso, ¿no? Si uno compara el texto que quedó con el texto del anteproyecto de los expertos, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que se conservaron o que se matizaron apenas, ¿no es cierto? Y algunos cambios un poco más importantes, por supuesto. ¿Sí? Los consejeros teníamos algo que hacer. Estimados auditores, en este domingo, conversando con el ex consejero de esta Constitución para la cual vamos a votar el 17 de diciembre, don Luis Silva está con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos con más conversación. Gracias, Luis. Agricultura TV. Lo noté al tiro. Tienes que ponerte los audífonos porque ya volver. Sí. Muy bien, ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista con el ex consejero del Partido Republicano, Luis Silva, en esta, ya diría tarde, ¿cierto?, de hoy domingo. Luis, hay también quienes han hecho algunos comentarios. Por ejemplo, escuché decir en la semana a Jimena Rincón, está claro que el presidente no quedó contento con esta Constitución. ¿Eso podría traer algún problema? Porque también el presidente dijo, eso es lo que justamente tendrá que ponderar cada ciudadano y ciudadano. Es decir, los chilenos y chilenas deberán decidir si esta es una propuesta que nos une. ¿Ah? Entonces, por eso que ¿coincide usted con Jimena Rincón? ¿El presidente no quedó contento con esta Constitución? ¿O con digamos que vamos a votar todo? Yo coincido, obviamente, que con todo el margen que tenemos que darnos a la hora de juzgar la subjetividad de alguien. Uh-huh. Pero todas las pistas conducen a esa conclusión. Es decir, el rol que el presidente Boric tuvo en la campaña del apruebo, todo su historial político, ¿no? Te llevan a concluir que obviamente esta propuesta no es de su gusto, no es lo que él habría querido, no es por lo que abogó en el proceso anterior. Así que coincido con el diagnóstico de Jimena Rincón. No creo que vaya a ser problemático. Eso le iba a preguntar, pero puede ser un problema o no, porque el presidente sale todos los días, va al sur, va al norte, en fin. Creo que el problema es para él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo el presidente y el gobierno que él encabeza está en una suerte de zapatos chinos, como lo han calificado por ahí. Porque está frente a un texto que obviamente se aleja de lo que él y los suyos habrían deseado para Chile. Pero entiende que puede ser una propuesta que finalmente la ciudadanía apruebe, por lo tanto no parece razonable embarcarse en una campaña en contra. ¿Pero no cree que puede influir lo que él vaya diciendo de aquí al 17 de diciembre?
Porque lo dijo con mucho cuidado el martes cuando se entregó la propuesta al presidente. Mira, hay gente que dice que podría influir a favor del a favor. Hay gente que dice que si este gobierno se pronunciara muy explícitamente por opción en contra, el a favor subiría, porque se transformaría fácilmente a la vista de muchos en un plebiscito a la gestión del gobierno. Y eso yo estoy seguro de que en los comités políticos del gobierno ha sido puesto sobre la mesa. Los riesgos que se corren de embarcarse en una campaña por la opción en contra, que pueden, por una parte, aumentar, ¿no?, los votos de la opción a favor, y por otra, que es consecuencia de lo anterior, llevarlos a estar en la posición que pierde. Creo que es mucho más sabio mantenerse al margen, todo lo posible que les sea, al margen de las dos opciones, para, en la eventualidad de que sea aprobada, poderla firmar sin que la derrota sea tan ominosa, ¿no?, sabiendo que el presidente firma una constitución que no es de su gusto. Y por otra, ¿no es cierto?, el tener que hacer, y por otra no puede hacer campaña por el a favor, ¿no?, porque simplemente su coalición de gobierno no lo va a permitir. O sea, si es cosa de ver, ¿no es cierto?, varios personeros del Partido Comunista o cercanos al Partido Comunista, que hoy día es uno de los dos partidos que forma la parte de la coalición de gobierno, respecto del texto, para saber que no hay ninguna chance de que el gobierno se embarcara en una campaña por el a favor. Así que lo que va a hacer el gobierno, yo lo que esperaría que haga, es una campaña para informar, ¿no?, evitando el sesgo, porque serán conscientes de que si se matriculan muy abiertamente con una opción, llevan todas las de perder. Pero lo que sí se sabe, porque además lo dijeron el martes pasado, cuando iban saliendo del Consejo, o sea, del Congreso aquí en Santiago, digamos, uno de los más furiosos que estaba fue el presidente del Partido Comunista, que es un partido que está con el gobierno. Le dijo a la gente que tengan discernimiento propio. También les dijo que no es una propuesta que concite unidad, como yo le preguntaba antes. Es decir, y esto bien podrían empezar a decirlo con más fuerza en distintas regiones del país, en fin, porque pueden tener preparado quizás cuántos actos o cuántos artículos en que van a leer esto. Entonces, está seguro de que igual esto se gana. El llamado al discernimiento de cada elector, obviamente yo lo comparto. Y lo hago con la convicción de que mientras más se interioricen del texto de la propuesta, más se van a inclinar a votar a favor. Porque el texto de la propuesta es un equilibrio muy balanceado entre nuestra tradición constitucional de 200 años de república y las innovaciones que demanda el nuevo milenio. Es decir, Chile 1980, Chile 2023 enfrenta desafíos distintos. Y el texto de 1980 no tenía ni cómo prever esos desafíos. El texto que se propone a Chile para el 17 de diciembre se hace cargo de ellos, ¿no? Y de una manera que conversa bien, armónicamente, con aquella parte que se hace cargo de nuestra tradición. No hay refundación de nada en este texto. Y eso, creo yo, que es una nota de garantía para el elector. Es decir, mira, puede que yo no sea un experto en derecho constitucional. Puede que muchas de las normas me supere mi capacidad, porque no he estudiado derecho o no he podido terminar el colegio y en fin, ¿no? Pero no veo en el ambiente que este texto esté refundando nada. Y eso para mí es una garantía por el a favor. Es decir, si al mismo tiempo me dicen que este texto, ¿no?, nos sirve para dar vuelta la hoja que nos tienen
entrampados en una discusión que a los ojos de la ciudadanía de a pie, digámoslo así, parece estéril a estas alturas, cuando la perspectiva de un tercer proceso, ¿no?, motiva muchos sentimientos, ¿no?, adversos. Creo que la opción a favor va a ir solo adquiriendo adeptos, ¿no?, que enfrenten con discernimiento el texto. No obstante, usted habló de los republicanos, ¿cierto? Que son pocos, pero igual hay gente del sector de derecha, de RN, en fin, de otros que también han dicho que van a votar en contra. No son muchos, no son todos los partidos, digamos, o todo el partido. Eso usted dice que no va a influir. Yo creo que no va a mover la aguja. Creo que no va a mover la aguja. Hay quienes dicen también, y me parece plausible, me parece razonable, que el tener en la derecha personas que disienten del texto al punto de votar en contra es una prueba más de que este no es un texto de la derecha. Porque si fuera un texto de la derecha estaría votando en bloque por ella. Y resulta que hay personas de la derecha que no están votando por la Constitución. ¿Por qué? Porque no puede decirse que sea un texto de la derecha. Y en ese sentido, volvemos a una pregunta anterior, Alejandro, es un texto de unidad. Aunque en el Consejo Constitucional, ¿no?, en la votación final haya sido 33 contra 17, 33 a favor, 17 en contra, de esos votos en contra hay mucho en el texto, mucho, porque fueron parte de las negociaciones, porque estuvieron representados por sus expertos en la primera parte y el texto pasó intacto hasta la última parte, porque se abstuvieron en muchas de las votaciones, lo cual en muchos casos debe entenderse como un voto tácito a favor, y porque después votaron a favor de muchas disposiciones particulares. Si bien el conjunto terminaron por votarlo en contra, muchas de las disposiciones del texto las votábamos a favor. Hay muchas votaciones unánimes en el texto, muchas, especialmente de los capítulos más técnicos, como era también previsible. Por lo tanto, no, creo que esos descuelgues en la derecha no van a mover la aguja e incluso podrían servir como argumento para aquellos que todavía tienen dudas frente a lo que podría ser, según dicen y escuchan, una constitución de derecha. Vamos a aprovechar los pocos minutos que nos quedan para 2 o 3 preguntas que nos salimos un poco de la Constitución, pero que me parece importante que usted nos diga algo, porque me imagino que ha estado preocupado por el tema de la seguridad. ¿Cómo piensa usted o cree que se puede corregir esto de la seguridad? El domingo pasado estuve aquí con la ministra del Interior, Carolina Toá, y ella también explicó un poco, reconociendo que se está haciendo algo, digamos, pero que falta mucho. Sin duda, yo no soy un experto en seguridad, y esto quiero ponerlo al principio de mi respuesta, porque sin duda va a ser incompleta. Pero usted ha estado preocupado. Sin duda, en la campaña que se hizo desde el partido para la elección del 7 de mayo, la seguridad fue un tema fundamental, y en la discusión constitucional que terminó en la propuesta de texto que se plebiscita el 17 de diciembre también lo fue, y eso se traduce en varias disposiciones que son también novedosas, como la Defensoría de las Víctimas, ¿no?, en donde el Estado va a poder ser o servir como un apoyo a todas aquellas personas que, habiendo sido víctimas de un delito, carecen de los medios económicos para hacer valer sus derechos en tribunales. Cuestión que a estas alturas era percibido como una injusticia por la asimetría que tienen las víctimas con los imputados. Porque los imputados, entre los cuales muchas veces, ¿no es cierto?, están los culpables, tienen un servicio que el Estado les proporciona de manera gratuita para defender sus derechos en juicio. Defensoría de las Víctimas. Fiscalía supraterritorial acompañado de un tribunal supraterritorial. Obviamente el legislador aquí tiene un rol muy importante a la hora de configurar estas definiciones. Pero la Fiscalía supraterritorial y el Tribunal supraterritorial robustecen la capacidad del Estado para perseguir delitos que hoy día tienen una complejidad mucho más alta y que hacen que la división regional de la Fiscalía o las divisiones territoriales de las jurisdicciones de nuestros tribunales entorpezca la persecución de la responsabilidad, porque son delitos que se inician en Arica, cuando no en el extranjero, y se consuman en Punta Arenas, por ilustrar
del recorrido geográfico de la cadena delictiva. Sí. Entonces tú habilitas al Estado con 2 órganos que no importa dónde haya sido iniciado el delito, dónde haya sido consumado, un solo órgano va a perseguir la responsabilidad, ¿no? A eso tienes que agregarle otras disposiciones como el reconocimiento al derecho a vivir en un entorno seguro dentro del artículo 16 y suma y sigue, ¿no? Creemos que de aprobarse este texto, el Estado va a tener más mecanismos, más instrumentos para hacerse cargo del delito, menos excusas para no perseguirlo con rigor. Que eso obviamente que también es una nota importante en el conjunto. Y creo que en ese sentido el gobierno ha dado señales bastante claras de rectificar lo que era el discurso, por lo menos el discurso, de la izquierda que hoy día forma parte de la coalición de gobierno. A propósito especialmente en el contexto del estallido. Bueno, estimados auditores, vamos a agradecerle a don Luis Silva, ex consejero de esta Constitución, que fue entregada el martes pasado al presidente de la República. Él firmó el decreto y ahora a esperar el 17 de diciembre, día en que tenemos que votarla todos los ciudadanos de 18 años para arriba, ¿cierto? Una espera muy activa, perdona que interrumpa, una espera activa. Activa. Porque estaremos haciendo campaña para informar. Y además que hay que votar. Hoy día no es un voto libre que uno no puede o no quiere, ahora la votación es obligatoria, ¿ah? Así que muchas gracias, Luis, por haber estado hoy domingo con nosotros aquí en la Radio Agricultura, y muchas gracias a todos los auditores que han estado con nosotros en la sintonía. Gracias, que sigan pasando un buen domingo. Hasta el próximo.